Hola, ¿qué tal amantes del cine? Hoy vamos a hablar de Taranto, un documental que muestra las dos caras del cierre parcial de la fábrica de acero más grande de Europa. Dicho film fue estrenado recientemente en el Cine Gomón de Buenos Aires y también está disponible para todo el país en la plataforma de Cineart Play. Por ello estamos en comunicación nada más ni nada menos que con su director, guionista y productor. Él es Víctor Cruz. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Matías? Mucho gusto, ¿cómo andás? Todo bien, todo tranquilo por lo menos. Muchas gracias primero que nada a vos por haber aceptado la invitación para hablar de esta película que ya lleva varios años realizándose y si no me equivoco de hecho comenzó allá por el año 2016. Así es, sí, sí, la película, viste, los documentales llevan un proceso bastante largo y bueno, y este caso no fue la excepción. Yo conocí la historia de Taranto cuando estaba filmando parte de la parte que se filmaba en Italia de una de mis películas anteriores y me conmovió mucho, ¿no? Porque es una historia de muy fuerte en cuanto a todo lo que le sucede a los habitantes de esta ciudad y cómo enfrenta el derecho a trabajar de los trabajadores de la planta de Ilva, de la acería, y el derecho a la salud tanto de los trabajadores como de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y eso fue como el detonante. En 2016 fue el primer rodaje, los primeros acercamientos, y después volvimos en el año 2018 a filmar nuevamente. Y más allá de lo poco que expliqué yo en la introducción, contame un poco cuál es la historia de la película y también por qué decidiste contar esa historia. Sí, mirá, la película cuenta la historia de una ciudad. Esta ciudad de Taranto se encuentra en el sur de Italia. Y en esta ciudad se encuentra la fábrica de acero más grande de Europa, ¿no? Que se instaló en los años 60. A partir de los años 90 se empezó a descubrir que había una contaminación muy fuerte de la tierra, del aire, del agua, y que esto provocaba enfermedades muy graves, sobre todo tumorales, enfermedades de las vías aéreas respiratorias, leucemia, mal de Hodgkin, digo, una serie de enfermedades gravísimas que sufrían los habitantes de la ciudad, ¿no? Y a partir de eso se empezó a luchar por reconvertir la planta, por cerrar las partes más contaminantes, por tratar de adecuarla a las normativas ambientales. Y como esa planta de acero da trabajo alrededor de 12.000 personas de la zona, y además es la responsable del 1% más o menos del Producto Bruto Interno italiano, eso generó mucha controversia, porque todo lo que fuera un cierre parcial o el cierre total de la planta implicaba un desastre social, ¿no? Aunque en la contracara era el desastre sanitario y ambiental que también estaba provocando, con las numerosas muertes, el aumento de la mortandad infantil, y las numerosas muertes que había por todas estas enfermedades graves, ¿no? Esto es lo que ocurre en esta ciudad, en esta zona de Taranto, y lo que a mí me impactó era poder, ver cómo la otra cara de la industrialización, ¿no? Cuando nosotros que vivimos en un país que todavía no tiene una industria fuerte, pesada, y que eso lo ansiamos como un camino hacia el progreso, hacia el crecimiento, me resultaron una especie de fotografías casi del futuro, ¿no? De ver lo que había pasado en otro lugar como Italia, con el que tenemos unos nexos sociales y culturales tan fuertes. Imagino que mientras ibas haciendo las entrevistas para esta película, te fuiste encontrando con testimonios realmente impactantes y te quería preguntar si podés destacar alguno que te haya conmovido particularmente y por qué. Mira, a mí las historias son todas muy conmovedoras, porque cuando cada uno te empieza a contar lo que les sucede, lo que sucede en cada familia, ¿no? Y todos tienen muertos, enfermos de cáncer o muertos, entonces entran a enumerar, y el que no tiene el hermano, la madre, el padre, o a varios a la vez, y después descubrís que ellos mismos también tuvieron que cursar esa enfermedad, o la están cursando. Entonces todo eso fue como muy fuerte. Pero una de las cosas que sí pasó en la película, y que está registrado, que para mí es un momento como muy importante, te diría de los más importantes de la película, es que mientras estábamos filmando en el cementerio de Taranto, y uno de los protagonistas estaba contando lo que pasaba, y cómo ese cementerio que está pegado a la planta era bañado por ese polvo de hierro permanentemente, interrumpió el rodaje una mujer que estaba totalmente en contra de lo que esta persona decía, y que expresaba la otra cara, ¿no? La preocupación por el trabajo, la preocupación por qué es lo que iban a hacer si esa planta se cierra. Entonces hubo un enfrentamiento muy fuerte, vecino contra vecino, a los gritos en el medio del cementerio, donde cada uno expresaba su posición y su postura, ¿no? Que son las posturas que
en las que se divide la ciudad, ¿no? Y me parece que ahí se expresó como de una manera muy, muy espontánea, muy fuerte. Además, que esa discusión se dé en el marco de un cementerio, donde de ambos lados tenían muertos, cada uno contaba los muertos que había tenido y cómo había sido, pero estaban enfrentados. Uno decía que sí quería que la planta siga funcionando y el otro que no, que la cierren. Y bueno, yo creo que son esas escenas donde todo ese conflicto que uno muchas veces verbaliza o intelectualiza o explica, se manifiesta de manera física, ¿no? Directamente y se hace como bien evidente cuáles son las contradicciones. Hay un contraste muy grande entre la película que estaba filmando en 2016, que después te llevó a conocer la historia que estaba sucediendo en Taranto, y me gustaría saber cómo fue para vos cambiar el chip entre una historia que era esperanzadora y otra como Taranto, que incluso es desoladora. Y primero me fue muy extraño tratar de entender qué es lo que me pasaba en la cabeza que pasaba de hacer una película. Yo fui a Italia a hacer una película con viejitos que vivían más de 100 años, felices, alegres, y continué filmando una película con gente muy, muy joven que fallecía por estas enfermedades, con chicos que tenían tumores antes de nacer en el seno materno directamente, con lo cual eran como una especie de estar en los extremos, ¿no? De Eros y Tánatos, te diría casi, ¿no? Una cosa así como muy, que a mí también me intrigó, ¿no? Y que digo, ¿cómo los conecté? La verdad es que creo que lo que me pasó también es que en el mismo país, aunque son en regiones como muy, muy distintas, se vivían realidades bien diferentes, pero que creo que tenían que ver en un punto con cómo nos relacionamos con el medio, ¿no? Con el entorno, ¿no? En un lugar, en Cerdeña, las personas mayores son absolutamente cuidadas, protegidas, comen bien, hacen actividad física, se desarrollan en un ambiente sano. Y en Taranto es todo lo contrario, ¿no? Comen comida con metales pesados, con dioxina, respiran un aire contaminado, y los resultados son bien distintos. En cuanto a mí, a la hora de filmarlo, tuve una pequeña pausa de pocos días en ese primer rodaje, de unos 4 o 5 días, que mientras terminé de filmar una parte y terminé de filmar que iba a 100 años y fui a filmar Taranto, y fue como una especie de no sé, de montaña rusa emocional, porque tuve que ir a conectarme con otro lugar muy, muy distinto, ¿no? Y para mí también fue como intrigante, pero viste esas cosas que pasan, que las películas a veces no es que uno las elige, sino que a uno se le presentan, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy potente, ¿no? Muy potente, y que te diría que me hizo valorar aún más la forma en la que viven todas las personas mayores que yo filmé en la otra película, ¿no? Y de entender un poco que no hay forma de tener una vida, una buena vida, si no es con justicia ambiental, con justicia social, con comunidad, con un entorno que posibilite que se desarrolle la vida de ese modo, ¿no? ¿Y la película se ha podido ver allá en Taranto o en Italia, ya sea por los protagonistas o por público en general? La película no se estrenó todavía en Italia, de hecho estoy tratando de que sea un estreno para los próximos meses. Sí la vieron los protagonistas la vieron, y la verdad que tengo una muy, muy buena relación con ellos. La película los tocó, digo, ¿no? Y un poco siento que están conformes, creo, porque, bueno, la verdad es que tuvieron mucha confianza conmigo, que soy un extranjero, no soy italiano, no me conocían, y mi intento fue tratar la historia de ellos con total respeto, y bueno, ellos, la verdad es que lo que siento es que están contentos con que se haya hecho la película y con que la historia de Taranto se conozca fuera de Italia también, ¿no? En Italia es una historia conocida lo que pasa, pero fuera de Italia no tanto. Y bueno, la película de algún modo trata de contribuir humildemente a que esa historia se conozca en otros lugares, y además a que conecte con lo que pasa en cada uno de estos lugares. Digo, no, uno puede cambiar a lo mejor la actividad productiva y la geografía en la que transcurre la actividad productiva, y va a encontrar que suceden cosas muy parecidas a las que suceden en Taranto en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de hacer esta película? Y también, ¿cuál fue la parte más
dura, difícil o tediosa incluso? Mira, la verdad que es una película que me costó, digo que emocionalmente es compleja, ¿no? Porque enfrentar, uno empatiza con esos protagonistas, ¿no? Y con lo que les sucede, con la historia, con lo que pasa, con el drama humano. Y, y a veces para poder seguir haciendo la película uno tiene que tomar una cierta distancia, porque si no la emoción propia de estar realizándola a uno lo nubla y la película no encuentra su mejor forma, ¿no? Creo que eso para mí fue de las cosas más difíciles. De hecho hay testimonios que no quedaron en la película que eran algunos muy, muy fuertes, ¿no? Porque personas que estaban ya muy quebradas por la pérdida de hijos, y que yo decidí no incluir en la película porque sentía que era volver a vulnerarlos, ¿no? Entonces la verdad que para mí una de las cosas más difíciles es cuando uno genera este vínculo con la gente, digo, encontrar ese lugar de respeto mutuo y respetar esa confianza y contar esas historias sin dar un golpe bajo, y tratando también de que todas las posturas se entiendan, ¿no? No hacer un panfleto, sino de darle también al espectador la posibilidad de que haga su propio recorrido y que pueda pensar y reflexionar sobre las problemáticas que se exponen en la película. Bueno, Víctor, para ir cerrando, te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información que yo no te haya preguntado, pero que vos quieras que el público sepa, si querés aprovechar para mandar saludos, agradecimientos, compartir tus redes sociales y, por supuesto, dejar tu invitación formal para que la gente vea Taranto. Digo, me parece que me preguntaste cosas muy, muy, muy certeras, ¿no? Digo, solo me gustaría agregar que para mí también esta idea de filmar de un argentino filmando en Italia, con gran parte del equipo argentino filmando en Italia, tiene que ver con una idea que hay problemáticas y situaciones y historias que son universales, ¿no? Y que quizás ahí radica un poco la motivación para filmar en esta historia en un lugar que parece tan alejado a nuestro país. Pero es una película que yo siento muy argentina porque, bueno, la sensibilidad de todos los que la hicimos es una sensibilidad argentina, ¿no? Desde el sonido, desde el montaje, la música, la dirección. Entonces creo que estas historias universales se pueden contar nos conectan a todos, ¿no? Porque el mundo cada vez en un sentido es más chico y los mismos problemas se repiten en muchos lugares, ¿no? Por eso creo que por eso los invito a todos a que vean la película y a que se van a dar cuenta que no es una película lejana de algo que pasa en algún lugar perdido del sur de Italia, sino todo lo contrario, que van a poder identificar muchos de los problemas que nos acechan y que sufrimos en nuestro país, quizás cambiando el acero por la megaminería, por la soja, por la contaminación del agua. Hay mucho, creo, para pensar porque bueno, las soluciones a todos estos problemas son soluciones universales y que no se encaran exclusivamente de un solo país, ¿no? Y bueno, los invito a todos entonces a que puedan ver la película por Cinear. Y bueno, a que sigan las novedades que tengamos de esta película y otras cosas que vamos haciendo a través de mis redes. Por Instagram es victor.16m y por Twitter me encuentran también como Víctor Cruz. Y bueno, te agradezco muchísimo, Matías, por este espacio, por la difusión de la película, por esta charla. Quería agradecer también a todos los protagonistas, a toda la gente de la ciudad de Taranto, que la verdad que me abrieron las puertas de sus casas, de sus corazones, fueron muy muy generosos, y a todo el equipo técnico, al equipo argentino y al equipo italiano, porque hay parte y parte que la verdad que se pusieron la película al hombro y la hicieron posible, ¿no? Y eso para mí es muy importante, esa unión que hubo entre todos para poder llevar adelante Taranto. Así que bueno, espero que ustedes la disfruten la película. Les hablo a los espectadores y agradecido, Matías, por este espacio. Igualmente de mi parte, ha sido un placer. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Muchas gracias y gracias a todos los espectadores.